Gerardo Urbán y Fernández nació en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, proveniente de una familia de músicos. Ha dedicado su vida a la música clásica e impulsar la carrera de jóvenes mexiquenses, cursando sus estudios en México e Italia, ganador de varios reconocimientos y concursos, realizando una importante labor para acercar a los niños a la música. Creó el programa Las Mil y Una Notas, mismo que fue nominado en 2018 a los International Emmy Kids Awards. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues ya es hora de conversaciones con Eric Archundia, servidor y amigo de todas y todos ustedes. Feliz de iniciar este programa con un invitado hermoso, inteligente, brillante, un hombre profundamente amoroso, un hombre que tiene una trayectoria indiscutible, y aquí desde Tierras del Café en Metepec, agradeciendo como siempre a Luis Nachón el privilegio de que nos abre las puertas de este hermoso espacio, y ante la memoria de los orígenes del café y de la sabiduría que permite compartir lo esencial de la vida en este rito representado en este fresco, recordando aquel viejo pastor de la provincia de Cafa en Etiopía, el pastor Caldi. Voy a entrevistar al maestro, al hombre, al artista, a mi amigo el maestro Gerardo Urbán, padrino de este programa, primer programa de conversaciones. Gerardo, queridísimo, ¿cómo estás? Queridísimo Eric, qué alegría conversar contigo. Muchísimas gracias, de verdad, por hacerme este honor de empezar este programa, mis mejores deseos. También nuestro agradecimiento a Tierras de Café, que pues hoy nos recibe aquí, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a conversar, porque hay muchas cosas de qué platicar en estos tiempos. Muchísimas cosas interesantes e importantes, y vamos a empezar de ma a me, como decimos en los medios audiovisuales, de lo que podemos ver y después de lo sustantivo, sin que lo que podemos ver en apariencia no lo sea, pero es solamente lo que el otro percibe en un mundo que hoy necesariamente, Gerardo, ha cambiado. Y Gerardo Urbán tiene una formación sólida en la música, tiene una familia que lo cobija, lo soporta, lo impulsa, con grandes reconocimientos, con grandes logros, aceptando desafíos, pero en algún punto de la historia decide partir a Europa, y sé que me estoy brincando un montón de cosas. ¿Por qué Europa, maestro? Pues yo creo que después de muchos años de formarme como músico en México, me di cuenta que si quería yo salir prácticamente de esta caja en donde muchas veces nosotros solos nos encerramos, había que verdaderamente salir físicamente de esta caja. Entonces, gracias a los consejos de mi padre, decidimos que había una posibilidad real de entrar en uno de los mejores conservatorios del mundo, allá en Italia, y pues se corrió ese riesgo, porque la verdad es que en su momento fue un riesgo. Yo era muy joven, tenía yo 19 años, y con 19 años agarrar todo, irte a un lugar donde nadie te conoce, ni siquiera hablaba italiano. Recuerdo que mi papá me hizo una hoja con las 100 palabras más usadas en italiano para que yo medio sobreviviera, para que llegando por lo menos al aeropuerto, claro, pudiera salir del aeropuerto y ya, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. ¿Por qué salir de casa? Porque para crecer hay que volar, y a veces volando, aún con los incidentes que esto implica, con los riesgos que esto implica, es como uno crece y como uno se nutre verdaderamente. Salir de casa es importante. ¿Por qué? Porque estar en casa todo el tiempo, pues uno, cuando tienen, como en mi caso, una familia tan amorosa, padres amorosos, etcétera, pues es hasta un riesgo, porque estás ahí cobijado por todo. Mi papá desde pequeño visualizó que yo tenía cualidades especiales y dijo, es necesario sacarlo de esa zona de confort y mandarlo a un escenario hasta adverso, para que entienda el valor del esfuerzo, y que a través de ese esfuerzo los talentos que Dios le dio puedan florecer. Sí, fíjate, mi padre, gloria a Dios, está, sin duda alguna. Decía, si un día quieres mandar, aprende a barrer. Así es. ¿No? Y tú has recorrido grandes caminos, decía yo, enfrentando desafíos, obstáculos, pero fíjate qué importante y qué profundo lo que nos dices, porque a veces solo vemos la imagen de la persona, y la imagen no es más que una pequeña parte de una máscara que se define como personalidad. El ser esencial es distinto, y
en los recorridos abrevas, aprendes, recibes, entregas de forma recíproca y regresas. No es lo mismo volver que regresar. Regresas a Toluca y pasan un montón de cosas, regresas a México, el Estado de México, etc. Y un día surge un proyecto fundamental. ¿Qué significa, Gerardo? ¿Y cómo surge, no políticamente, cómo surge en ti? ¿Qué significa y cómo surge en ti la Orquesta Filarmónica de Toluca, hoy reconocida a nivel internacional? Pues bueno, yo precisamente en este viaje me di cuenta que Toluca es una ciudad de talentos, de muchos más talentos de los que los mismos toluqueños creemos que tenemos. Pero no solo, yo lo he dicho muchas veces, lo hemos platicado tú y yo, Eric, es que a veces se nos olvida nuestra raíz. Miren, en Toluca nacimos o llegamos, en Toluca hemos comido, hemos crecido, nos hemos enamorado. En Toluca es nuestra casa y podría ser polvosa si quieres o árida, llena de baches, o sea, lo que quieras, pero es nuestra casa. Es nuestra casa y aquí, en donde amamos, aquí probablemente, muy probablemente nos enterrarán. Y yo tenía la certeza de que podía aportar algo a esto que es mi casa. Yo creo que cuando uno tiene una casa, lo que quiere es ver a su casa bonita, ¿no? Y en mis posibilidades limitadas, decir, bueno, ¿por qué yo no puedo hacer algo? Porque esta casa, que es mi ciudad, pueda ser más bonita. Yo veía en el extranjero, y no por una cuestión de que en el extranjero todo es mejor, no, sino porque efectivamente hay cosas que funcionan más y aquí hay también cosas que funcionan mejor. Yo decía, pero ¿por qué esto no lo podemos hacer en Toluca? ¿Por qué no tenemos el valor, la energía para poder cambiar las cosas que no nos gustan? Yo llegué a Toluca y estaba convencido, y fíjate que fue una locura, si uno lo piensa, porque ya existía en el estado, en la ciudad, otra orquesta, y yo decía, sí, pero no es la orquesta que necesita Toluca, no es la orquesta que necesitamos para que se transforme el entorno. Y además, sobre todo, porque tú lo sabes, yo estoy convencido del valor de la belleza, pero de la belleza profunda, no de la belleza superficial, sino la belleza que transforma, porque la belleza es lo que refleja nuestro estado de ánimo, lo mejor de nosotros. Cuando nosotros buscamos la belleza verdadera, es porque queremos ser hermosos verdaderamente nosotros. Es nuestro mejor reflejo, desde el sabor del café, por ejemplo. ¿Por qué buscamos el sabor del café exclusivamente? Porque aquí en Tierras del Café buscan que el sabor sea único, especial. Porque es un reflejo de las personas que trabajan aquí. Lo mismo sucede con la belleza absoluta del arte, ¿no? Por eso el humano inventó las bellas artes, porque tenía una necesidad imperiosa de reflejar lo hermoso que llevamos dentro. Tenemos lados oscuros y todo, ¿no? Pero esa parte la necesitamos presente dentro de nosotros. Y cuando yo regresé dije, ¿qué puedo hacer yo? Después de tantos años, fíjate, estuve 12 años precisamente fuera de México, ¿qué puedo hacer? Y de hecho, hasta hay una pregunta que me repiten constantemente y me dicen, maestro, en las entrevistas, ¿por qué regresaste si estabas en Europa? Sí, con aquella denostación incluso, ¿no? Porque esta es mi casa, porque aquí amé, amaré, aquí me enterrarán, aquí aprendí, aquí me dieron de comer, y porque esta es mi casa. Y entonces nace precisamente de esa visión de poder generar para Toluca una realidad distinta que hiciera más bonita la ciudad. Y entonces, a pesar de todos los pronósticos que pensaban que era una ocurrencia, al final de cuentas, hoy, 11 años después, la orquesta de la ciudad, la Orquesta Filarmónica de Toluca, está más sana que nunca. Así es, y que ha retomado mucho más allá del ímpetu, la fuerza, el amor, la pasión, la entrega hacia la ciudad, en un universo en el que el mundo ha cambiado totalmente, en este fenómeno pandémico internacional. Enfrentamos, hombres y mujeres, desafíos constantes, maestro, y a cada paso hay logros. Vamos a hablar un poco de éxito, que ya sé, tanto como a ti me repugna incluso el término, desde la perspectiva en que se ha construido, contemporáneamente, pero el éxito desde el punto de vista convencional es el maestro Gerardo Urbán se va a Europa y ¡wow!
¿no? Crea la Orquesta Filarmónica de Toluca, 11 años, qué maravilla, reina de las óperas en el país, reina del ballet en el país, reconocida en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero sin embargo, ¿cuál es el mayor logro de Gerardo Urbán Fernández hasta ahora en su vida? Bueno, yo desde pequeño siempre quise hacer lo que hago. Y creo que eso me ha llevado a obtener cosas maravillosas en mi vida. Y creo que ese es hasta ahora el logro más grande. Lograr hacer lo que amo, lo que soñé, lo que hice, por lo que me preparé. Y seguir haciéndolo hasta el último día de mi vida, o de mis días. No sé si duraré un día más o 20, no lo sabemos. Pero creo que eso es lo que para mí es un verdadero logro. Todo lo demás es un camino. El camino conlleva, obviamente, esta famosa palabra éxito, que también igual me la preguntan siempre, ¿cuáles son las claves del éxito, maestro? Como si hubiera una ecuación, pero realmente yo no percibo el éxito como de una manera convencional. Eric, te lo tengo que decir. Sabes que hasta un poco esa palabra me un poco molesta, porque además me la preguntan en cada entrevista que hago. Sí. Parece como si uno, porque a uno lo ven y dice, oye, fue un éxito la ópera de Carmen el año pasado, más de 12,000 personas la vieron, tus conciertos son fantásticos, son exitosos. No, el éxito no es, para mí no es eso. A mí me deberían de preguntar, ¿qué te dio ese esfuerzo? Y a mí lo que me da ese esfuerzo es felicidad. El lograr tener 600, 700 personas en un escenario y que todos unidos podamos crear una obra de arte, eso no es solo éxito, eso es alegría, eso es felicidad pura, eso es hermandad. Es algo en lo que yo creo muchísimo. El éxito es más una cosa que viene del hedonismo, que viene un poco del narcisismo, de cómo te perciben las personas. O sea, muchas personas, por eso te preguntan, dígame las 15 claves del éxito para que yo me vean y me vean hermoso y me vean que soy triunfador, y que aunque por dentro el dolor, la tristeza, hasta si quieres banalmente el vacío esté en ti, porque es solo una apariencia. El éxito no es algo que se tiene que buscar o perseguir. Yo creo que es algo que se da de acuerdo a la capacidad que tiene una persona de hacer algo que ama apasionadamente. Y luego, si fueron 12,000 personas, 8,000 personas al Teatro Morelos el año pasado a ver Carmen, es una consecuencia del trabajo de muchísima gente. Es un éxito. Desde el año 2009 es director titular de la Orquesta Filarmónica de Toluca, creador de la temporada anual de ballet y ópera de nuestro municipio, la cual ha sido nominada a las Lunas del Auditorio 2019, con la puesta en escena del ballet El Cascanueces. Ha participado como director huésped en distintas orquestas mexicanas y extranjeras, poniendo en alto el nombre de México. En la OFIT ha realizado cientos de conciertos y 2 flash moves, con más de 7 millones de visualizaciones en redes sociales. Promotor de múltiples conciertos con los que ha logrado acercar a personas de todo tipo, sin importar la edad o clase social, a la música clásica, de manera innovadora, rompiendo barreras. Cuenta con una gran trayectoria como conferenciante a nivel internacional, realizando diversas actividades filantrópicas en colaboración con instituciones de asistencia social. Hablábamos antes de entrar aquí a la entrevista de personas que ven personas. El artista no puede crear sin ver a las personas, pero antes, querido Gerardo, tiene que verse a sí mismo y resolver preguntas fundamentales, basamentales, trascendentales. Y la pregunta es, ¿quién es Gerardo Urbán y Fernández? Ya sabemos que eres el director de la orquesta, ya sabemos que eres el gran músico, porque lo eres. Gracias, un grande músico, grande artista. Y tú y yo nos conocemos, estamos entre cajas. Afortunadamente. Tengo la bendición de que confíes en mí, etc. Y hay esta parte que la gente no ve, pero que me gustaría que habláramos de eso, porque sabes que, hablando de vacíos, esta vacuidad en la que nos ubica la pandemia, donde se han desmoronado paradigmas, imperios económicos, comerciales, políticos, y donde nos obligamos a ver al otro como un otro y como una completud y como una bendición en la vida. Y tú, que eres un hombre que ama y abraza la vida profundamente, ¿quién es Gerardo Urbán? Bueno, pues yo creo que al final de cuentas me describo por lo que ya dijiste. Soy un músico. Soy un músico desde que nací. Desde que nací fui educado precisamente para valorar la importancia
del arte en nuestras vidas, ¿no? Y al final de cuentas, con la sencillez que es ser músico, pues crecí en mi vida, crecí haciendo lo que amaba, lo que amo, lo que amaré siempre. Y en base a eso, a esos principios, que a los principios que nos dan verdaderamente, los principios elevados que nos dan, que son muy sencillos, al final de cuentas uno cuando habla de cosas elevadas uno se imagina definiciones filosóficas complejas, etcétera, pero las cosas sencillas que nos da la música y que nos da el arte en general son las que yo creo que me han ido haciendo crecer, que es, por ejemplo, saber escuchar, por ejemplo, saber apreciar hasta las cosas más insignificantes, porque en la música pasa que hay un silencio y es lo más bonito de la obra musical, o pasa que un instrumento musical toca algo y es lo más sencillo. En la sencillez he encontrado yo mucha más belleza que a veces en las cosas más complejas. Y creo que Gerardo Urbán es una mezcla de todo eso. Y también tengo que decirlo, Gerardo Urbán es una mezcla de todas las relaciones personales y todas las relaciones que han surgido a lo largo de mi vida, porque las personas son las, como por ejemplo en tu caso, Eric, han nutrido lo que soy. Uno aprende de las personas y uno valora la belleza de estas personas. Eric es un ejemplo maravilloso de esto. La generosidad, por ejemplo, Eric es una persona súper generosa, es una persona que cuando decide ayudar, apoyar, lo hace con absoluta generosidad. Yo soy testigo de esto y eso se aprende, porque entonces uno dice, si vamos a ponerle nombre, Eric hace este esfuerzo generoso por lograr algo, por hacer algo, todos tenemos que aprender de él y ser generosos en lo que hace. No te rindas, Eric, yo te lo he dicho ya varias veces. Gracias. Sé que son momentos difíciles y eso también me lo ha enseñado Eric y otras personas, a no detenernos ante una adversidad, porque la figura del héroe, como es tu caso, no se ve con la capa o no se ve con un superpoder. El superpoder de estas personas maravillosas es precisamente saber que más allá de la adversidad no hay que rendirse, más allá del dolor hay que seguir. Y estas cosas que suenan un poco dramáticas son las que impulsan al ser humano a construir cosas extraordinarias, cosas grandiosas. Gerardo Urbán se nutre de estas personas. Gerardo Urbán y Fernández crece en esto, crece rodeado de muchísimos músicos, infinidad de personas que pues, me enseñan muchísimas más cosas de las que sé, y la verdad es que cayendo en la retórica te das cuenta que conforme pasa el año uno no sabe nada. Ya decía un gran filósofo, cada vez que crezco sé que no sé nada. Así es, y entre más conozco, a veces añoro mi ignorancia. Era más feliz cuando no sabía. Cuando no sabía que sabía y descubrí que sabía. Las personas nos marcan. Gracias Gerardo, te agradezco tanto. Pepe Labat, queridísimo amigo que falleciera recientemente hace un tiempo, extraordinario actor, locutor emblemático a nivel Latinoamérica. Un día lo comparto con mucho respeto, con toda la humildad del mundo. Estamos en una compañía de doblaje y me permitió estar en su grabación, me permitió que yo grabara antes que él, que era el maestro, literalmente el maestro, y entonces le agradecí y agradecí también su trabajo, y me dijo, solamente un gran artista puede reconocer a otro. Hay personas que nos marcan, hay personas que son ejemplo, hay personas que quedan en el silencio de la memoria o del corazón. Para Gerardo Urbán, necesariamente la familia, papá, mamá, hay una persona, además de Gerardo y la familia, que haya marcado tu vida. Es que no hay una, yo creo que son muchas, yo creo que todas hacen una, porque al final de cuentas las personas que nos rodean nos dan cosas específicas, ¿no? Y en eso sí, como diría Germán G, soy una especie de lobo estepario. O sea, me gusta estar solo en el sentido de... A muchas personas me preguntan siempre en este sentido de ¿cuál es el compositor favorito? ¿Cuál es, etcétera? ¿Cuáles son las 3 piezas que se llevarían a una isla desierta? Y yo digo, no, o sea, yo en ese aspecto nunca he tenido así como un punto de referencia real, aparte de la familia, de mi familia, ¿no? Pero eso, como dices tú muy bien, es más desde un punto más afectivo, desde un punto más del crecimiento. Siempre he tenido una gran admiración por muchísimas personas, muchísimas, sería hasta injusto nombrar una para no nombrarlas todas.
pero en realidad no tengo un punto de referencia. Efectivamente, mis maestros en Italia, si lo vamos a nivel profesional, pues fueron una fuerte influencia para mí, ¿no? Y así podría decirte en muchos aspectos, amigos, todo. Pero en realidad, creo yo, esto sí es una cosa de la cual he estado convencido yo, es que nos tenemos que autoconstruir nosotros alrededor de las demás y tomar de las personas y que cada persona de alguna manera te dé y te aporte algo, sobre todo que tú aprendas algo. Por ejemplo, hablando de esto, de quién admiras, pues te podría decir simple y sencillamente todas las personas que creen en los sueños que yo tengo. Esto es una cosa que para mí es admirable y que es fundamental. Cuando yo empecé a realizar cosas de formatos enormes, pues era muy fácil que nadie creyera en ellos. Y para mí estas personas, cada una de ellas, verdaderamente marcaron de una manera, ahora sí que indeleble, el curso de mi vida, porque me di cuenta que cuando nos juntamos todos, que cuando todos hacemos el mismo esfuerzo, podemos obtener cosas extraordinarias. Entonces, todas ellas han de alguna manera verdaderamente marcado esa profunda fe que tengo y que, aunque parezca cursi, y ya lo dijo también otro músico, Beethoven, que tengo en la humanidad. En la humanidad en el sentido del humanismo, ¿no? De la gente. Y entonces quiero decirte que a final de cuentas para mí es difícil encontrar un punto de referencia sin caer en los estereotipos o en las banalidades. Gracias. Y hay otra parte, la vida nos procura, nos sostiene, nos abraza, principio y fin, tres certezas en la vida: todo cuanto nace o inicia, fenece, muere. Todo es incertidumbre, todo es cambio. Y en esta incertidumbre, en estos cambios y en este tomar y recibir y brindarse, también hay despedidas, hay pérdidas. Hay una pérdida significativa que haya propulsado, impulsado, detenido, cambiado el rumbo, el alma, la visión de Gerardo. Cada vez que alguien, y no solamente desde el punto de vista biológico, nos deja un hueco en nuestro corazón. Parece que es inevitable y que de alguna manera, de una manera banal lo diré, nos vamos convirtiendo en una especie de queso, gruyère, ¿no? Porque cada pedacito es importante, cada pedacito que se fue es un pedazo que nos hace falta. Las personas que se van y que ya no están con nosotros nos dejan un aprendizaje profundo cada una de ellas, sobre todo el amor profundo. Y yo estoy convencido de que estas personas que ya en el mundo físico no están, aún así siguen estando presentes precisamente gracias a que los extrañamos. Yo concibo precisamente mi ser como un ser lleno de pequeños agujeritos en donde les hace falta esa persona que ya no está. Y ese pequeño dolor que queda dentro, al menos hablo de mí, de mi alma, hace que los recuerde siempre, que los tenga presentes en mi vida y hasta en mis decisiones, ¿no? Desde familiares, amigos, conocidos, no todos llegan a ser amigos, algunos conocidos, pero que de acuerdo a las circunstancias tuvieron un rol importante, bueno, pues se quedan ahí y nutren increíblemente, inspiran, usando una palabra más artística, inspiran lo que hago. Y también ahí, como te dije, como las personas, no hay una persona que me haga más falta que otra. Yo extraño a todos, fíjate, es una cosa difícil a lo mejor, pues, de un un corazón amoroso, Gerardo. No, pero no tanto amoroso, sino más bien hipersensible, que dice, lástima, esta parte la pude haber compartido con o hacer de tal manera, pero eso hace que precisamente eso que ya no hace es como un motor. Es difícil porque recordar es a veces volver a sufrir esa pérdida, pero es un motor que motiva a hacer las cosas, pero sobre todo a no olvidar. Mientras nosotros sigamos teniendo presente de muchas formas, y no solo con dolor, porque no estoy hablando solo de dolor, sino de los grandes recuerdos, de la forma de vivir, las de cosas compartir, bellas, pero eso es lo que extrañas, ¿no? De esas personas, las pláticas, las charlas, las miradas, las sonrisas, el abrazo, el afecto. Y eso es lo que hace que siga estando ahí. Y en el caso específico de Gerardo Urbani Fernández, pues lo que inspira a seguir construyendo, porque muchas de esas personas tenían sueños y de esos sueños se hablaron. Y entonces uno dice,
ahora lo estamos construyendo. Tú nutriéndome con esas ideas que me diste y yo siendo solamente un portador de esa idea. Todo es medio, nada es fin, decía San Ignacio de Loyola en esta mística, conocida como ignaciana. ¿Cuál es el siguiente objetivo de Gerardo? Bueno, hay muchos objetivos, pero el objetivo principal es retomar la tranquilidad. Compartir con las personas que frecuentan los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Toluca la serenidad. Nos han metido tanto miedo en estos 8 o 9 meses que creo que la misión ahora del arte es precisamente recordar a las personas que son capaces de vencer cualquier adversidad a pesar de todo. Y la música tiene el don de hablarle al corazón a través de las palabras o solamente de sonidos, tranquilizarlo y nos hace reflexionar. Y creo que nuestro paso, el paso sucesivo, no solamente de Gerardo Mann, sino de toda la orquesta, y que ya lo estamos haciendo a través de los conciertos, aunque sea de manera virtual. Sabemos muy bien que el artista escénico necesita el escenario, pero sobre todo necesita el público, porque estas obras grandes de obras de arte no fueron concebidas para que no se tocaran sin público. Ahora el público es a través de las redes sociales, pero pues no hay todavía una tecnología que nos permita sentir las sensaciones de qué está percibiendo el público, cosa que sí sucede en el escenario, es un milagro, es un misterio. Creo que nuestro objetivo, mi objetivo ahora es que es dar esperanza, es tal cual como es, y es el objetivo de la música, es dar una esperanza de que a pesar de que aún seguimos viendo las noticias y vemos que la situación parece no tener fin, todo tiene que regresar a como estaba. No es, y yo también, al hacerlo platicábamos cuando hablan de esta nueva normalidad, es que ahora tendrá que ser distinto todo. No, tenemos que regresar a lo que éramos y a lo que somos como seres humanos. Es un periodo difícil, pero tenemos que lograr regresar. Y en este aspecto, no hay invierno que dure para siempre. Y tarde o temprano tenemos que esperar que llegue la primavera, y estoy convencido que la música es el único medio, junto con las demás artes, sobre todo las artes escénicas, que pueden dar esperanza a las personas. Así es, el invierno derrotó a Napoleón, pero no derrotará al espíritu humano. No, de ninguna manera. Y eso no derrota ni siquiera una flor, es que eso es una cosa banal, pero es así. El invierno acaba con la flor, pero en primavera renace. Así es, maestro. Entonces, uno no lo pretende, al final del día, independientemente de la dimensión, la persona humana y humanista es recordada, y los deshumanizados también. Hay un legado. ¿Cuál sería el mensaje póstumo? Fíjate lo que te digo. Fuerte. El mensaje póstumo, amigo querido, y sabes que lo digo con el respeto, con el amor profundo y la admiración, el cariño, que tendrías que darle a todas las personas que nos están viendo y que nos están siguiendo. Pues más bien eso lo tendrá que uno hacer. No. ¿Cómo te gustaría es que te recordara? No. Sí. Yo creo que uno hace las acciones y de acuerdo a la fuerza, a la grandeza de esas acciones, pues la gente decidirá qué es importante, qué es trascendente y qué es intrascendente, que es una cosa que un día platicaremos, porque ahora estamos perdidos en la intrascendencia absoluta. Ya las cosas intrascendentes, como son las cosas que son más fáciles de digerir, son las que nos dominan. Pero la trascendencia no la determina ni siquiera el artista, la determina el universo de la humanidad. O sea, ¿quién hizo trascendente? Yo voy a hablar de Beethoven porque precisamente ahora estamos con lo de Beethoven, por sus 250. ¿Qué hizo trascendente a Beethoven? ¿Por qué 250 años después su música sigue siendo importante? Y 250 años después se seguirá escuchando. ¿Qué hizo trascendente a Platón, a Sócrates? ¿Por qué 3000 años después todavía agarramos un libro y aunque no nos guste leer, encontramos cosas que son fundamentales para la vida humana? Bueno, pues lo hace la universalidad de los hechos. O sea, si yo hago algo que de alguna manera pueda tocar el corazón de las demás personas, reflexionar, meditar, entonces eso trascenderá en el tiempo, trascenderá en el espíritu. Pero eso no lo determino yo, porque seguramente muchas de las cosas que hacemos nosotros las consideramos trascendentes y después no lo son. Y se perderán, porque el universo es tan enorme que nuestra vida es solo un escalofrío, y que trascienda solo ese pequeño escalofrío tendría que ser verdaderamente una cosa que verdaderamente haga sentir el mismo escalofrío a las demás generaciones, a los demás seres humanos. Y yo la verdad es que en ese aspecto, pues yo no sé, porque al final de cuentas me gustaría decirte que todo lo que hago es trascendente o todo es intrascendente, pero
Mira, eso se determinará con el tiempo. Y seguramente me gustaría, lo que sí me gustaría es que todo el esfuerzo que ha hecho la gente que ha creído en los sueños de Gerardo Urbán, de la Orquesta Filarmónica de Toluca, toda esa gente pudiera replicar en sí mismos y en otros sueños y en otros proyectos lo que sueñan y lo que hacen, siempre para embellecer nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestra sociedad. Yo creo que si yo, me lo digo así de manera un poco egocéntrica, si yo lograra que alguna de las personas que escucharon nuestros conciertos transformara en pequeño o en grande su vida o su entorno, para mí eso ya sería lo trascendente, aunque en ese escalofrío me perdiera en la inmensidad. Muchísimas gracias, maestro Gerardo Urbán y Fernández, amigo. Muchísimas gracias y un agradecimiento muy grande a Tierras del Café por habernos recibido aquí. Muchísimas gracias. Y pues nos quedamos después del corte final para comentar un momento y agradecerles a todas y a todos ustedes. Síganos, asisten a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Toluca, nuestra orquesta, la orquesta de la ciudad. Un día platicamos en la radio y decíamos, nuestra ciudad merece ser distinta y mejor, y esto hay que construirlo entre todos. Y dignísimo ejemplo, y sabes que es sin lisonja porque es una realidad. Gracias, maestro querido, por todo lo que has dado a la ciudad, a mí mismo, a mi corazón, por tu maravillosa amistad y ejemplo. Y en una próxima oportunidad, en otra conversación, abordaremos otros temas si estás de acuerdo. Con mucho gusto. Conversar contigo siempre es un placer. Gracias. Los esperamos la próxima semana, amigas y amigos, y gracias a Tierra del Café. Síganos en las redes sociales, déjenos sus mensajes, platíquenos sus opiniones. Estamos siempre para servirles. Esto fue Conversaciones el día de hoy. Nuestro primer programa con el maestro Gerardo Urbán y Fernández. Eric Archundia les dice gracias. Hasta la próxima.